States immediately the day following the elections recognized the results of them. Y aunque en los meses anteriores a las elecciones nosotros vimos, bueno, el golpe y después el cierre de diferentes medios, también unos toques de queda donde la gente no pudo salir después de las 6 de la noche, y una represión en las manifestaciones que tenían en las calles. El día después de las elecciones, los Estados Unidos dijo que todo está bien, que las elecciones fueron abiertas y libres, y reconocieron los resultados de las elecciones. And so the United States based their recognition of the elections and subsequently of the administration that is in Honduras right now, Porfirio Lobo is the president, on their adherence to what they call the San Jose Tegucigalpa Accords. Los Estados Unidos dijo que iba a reconocer las elecciones y también la administración, el gobierno que existe en Honduras ahorita, de Porfirio Lobo, porque ellos han seguido con los acuerdos de San Jose Tegucigalpa. This was an accord that was signed on October 30th of 2009 between the Zelaya camp and the Micheletti camp, and Micheletti was still the de facto leader. And basically what it lined up was an agreement to put a unity and reconciliation government in power that had representatives from Zelaya's camp and Micheletti's camp. A Truth and Reconciliation Commission would be put into place, and Congress would hold a vote on whether or not they were going to reinstate Zelaya. Este acuerdo firmaron el 30 de octubre de 2009 entre Zelaya y Micheletti, cuando Micheletti todavía estuvo en la presidencia ahí, bueno, de facto. Y lo que dijo el acuerdo es que iban a hacer un gobierno de unidad y reconciliación usando gente que Zelaya y Micheletti decidieron que iban a ser los representantes al gobierno. También tenían que implementar una comisión de la verdad y además tenían que tener un voto en el Congreso para ver si Zelaya iba a volver a la presidencia. 1 week after the accord was signed, Micheletti created his Unity and Reconciliation government without any input from Zelaya. And so Zelaya declared on November 6th of 2009 that the accord was dead. Una semana después que firmaron el acuerdo, Micheletti hizo su gobierno de unidad y reconciliación sin ninguno de los representantes que Zelaya quiso tener. Así que Zelaya dijo que el acuerdo estaba muerto en ese momento, el 6 de noviembre de 2009. But this is the document still that the United States uses to say that the crisis is over and that Lobo's administration is adhering to this accord, even though Lobo himself also wasn't a party to the accord. Pero ese es el documento todavía que los Estados Unidos usa para legitimar a este gobierno, diciendo que están haciendo lo que dice el acuerdo. Aunque Lobo en sí no era parte, no firmó el acuerdo, no jugó un papel en ese momento. The central component of the accord that the United States uses to try to legitimize the Lobo government is the Truth and Reconciliation Commission that it establishes, in which Lobo's government has established. La parte más importante de ese acuerdo que los Estados Unidos usa para legitimizar este gobierno es la Comisión de la Verdad, que es parte de este acuerdo y también que el gobierno de Lobo ya ha instalado. And they started working on May 4th of 2010, the official Truth Commission in Honduras. But there are some very serious issues that exist with this official Truth Commission as it currently stands. La Comisión de la Verdad en Honduras, la oficial, empezó su trabajo el 4 de mayo de 2010. Pero hay algunos problemas muy graves con esta Comisión de la Verdad como existe ahorita. The first is its mandate. So I'm going to talk about the Commission a little bit because this is really what the United States says. This is the work that the Honduran government is doing and why it deserves our support. Voy a hablar un poquito sobre la Comisión porque eso es, los Estados Unidos toma esta comisión y dice, esa es la razón que nosotros podemos apoyar a Honduras. Este es el trabajo que están haciendo para resolver la crisis y la crisis de derechos humanos en Honduras. But one problem is the mandate of the commission. It's
only allowed to look at the events that happened on June 28th of 2009, immediately before and after. So what that means is that it doesn't look at any of the human rights abuses that were committed in the wake of the coup or under Lobo's government up to the day. Parte del problema con la comisión oficial que existe es su mandato. Solamente tiene el poder de investigar los hechos del 28 de junio de 2009, el día del golpe, y algunos de los eventos justo antes y justo después. O sea, lo que no va a tocar son las violaciones de derechos humanos que fueron cometidos en los meses después del golpe hasta la fecha de hoy. And what we've seen is that the military chiefs that led the coup were in fact already granted a general amnesty the day before Lobo was sworn into office in Honduras in January of this year. Y lo que hemos visto es que los jefes militares que fueron los líderes del golpe ya recibieron una amnistía general el día antes que Lobo entró en su oficina como presidente en enero de 2010. Another big issue with the Truth Commission, the official Truth Commission, is its timing. Normally you start a Truth and Reconciliation Commission after a conflict has been, after the end of a conflict. But the problem right now is that people are still being murdered on the resistance side. So it's very hard to get two sides to sit down and reconcile when people are still being assassinated on one side. Otro problema con la Comisión de la Verdad, la versión oficial en Honduras, es que es el momento cuando están intentando hacerlo. Normalmente uno lanza una comisión de la verdad y de reconciliación después de que se acaba un conflicto. El problema en este contexto es que todavía hay gente de la resistencia que está siendo asesinada, así que es muy difícil tener dos lados que están sentados en una mesa para reconciliarse cuando un lado todavía está matando al otro lado. Third big problem are the people that are part of the Truth Commission. They were selected unilaterally by Lobo's government, and some of them are very controversial figures within Honduras. For example, Julieta Castellanos is the rector of the National University. And Brooke was mentioning just earlier, she was the one that made the call to the military and police to bring them onto the campus, which violates the autonomy of the university. So she's become a very controversial figure herself, and she's seen as a golpista, as by the resistance side, pretty much all of the members of the commission are. La gente que trabaja, los oficiales de la comisión, es otro tema problemática. Fueron todos nombrados por Lobo y su gobierno sin consultar a los sectores civiles o las organizaciones sociales o a los damnificados de la violencia. Y también hay personas en la comisión que son muy controversiales dentro de Honduras. Por ejemplo, Julieta Castellanos, que es la rectora de la UNA, de la Universidad Nacional. Y ella, Brooke había mencionado que la policía y los militares entraron 2 veces en los últimos 2 meses a la universidad, y ella fue quien hizo la llamada para que los militares entraran en la universidad, que es contra la ley porque la universidad tiene una autonomía en Honduras. And finally, its legitimacy is a big issue. Perhaps the best place to look if you're going to determine whether a commission like this is legitimate in the eyes of the people are the human rights organizations that have been working with the victims of the state repression. And in fact, those human rights organizations have so little faith in the work that the Truth Commission is going to do that the Human Rights Platform in Honduras, which is made up of 5 Honduran organizations and 1 international human rights organization, have actually set up a parallel Truth Commission that they call Comisión de Verdad, to challenge the findings of this Truth Commission that they have no faith in. Y la otra parte muy problemática es la legitimidad que tiene la comisión dentro de Honduras. Quizás una de las maneras más fáciles de ver si la gente tiene fe en la comisión es hablar con las organizaciones de derechos humanos, quienes han trabajado con los damnificados de la violencia por parte del Estado en Honduras. Ellos tienen tan poca fe en la comisión oficial del gobierno que 5 organizaciones de derechos humanos hondureños y 1 internacional han empezado otra comisión que ellos están llamando la Comisión de Verdad,
para investigar los casos de violaciones de derechos humanos que la otra comisión ni va a tocar. And so what we see then is that the United States' support of this current administration has come from, first of all, an acceptance of elections which they worked really hard themselves in order to legitimize by sending observers down and recognizing them the day afterwards. And then second, on a facade of a truth commission, which is being held up as the reason that Honduras is moving forward in dealing with the human rights issues, even though it has very little internal legitimacy and even though human rights violations are continuing to the day. Así que vemos que el apoyo de los Estados Unidos para la administración de Lobo ahorita está basado en dos cosas. Un reconocimiento de las elecciones en noviembre del año pasado, que los Estados Unidos mismo ayudó a legitimar a través del envío de observadores para las elecciones y un reconocimiento el día después de las elecciones, que fue uno de los primeros países que reconoció las elecciones. Y segundo, a través de esta Comisión de la Verdad Falsa, oficial, que no tiene mucha legitimidad dentro del país y que también está funcionando mientras siguen las violaciones de derechos humanos en Honduras. What the United States is trying to do now by using this image of the Truth Commission on the international level is push for further recognition of the Honduran government. Most importantly, right now they're trying to get